Muy buenos días, estimados miembros de la Academia y estimados participantes del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2021. Mi nombre, Karen Vianey Aguilar Rodríguez, estudiante de la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería en posgrado CIATEC. Es un placer compartir con ustedes esta ponencia que tiene como título Uso de la metodología HACCP para el análisis de riesgo en estaciones de almacenamiento de combustible de aviación, desarrollado por una servidora en colaboración con el maestro Salvador Sosa Reyes y la maestra María Teresa Cadenas González. En este trabajo se analizó la importancia de la metodología HACCP en el análisis de riesgo, dado que este método es una herramienta valiosa para la identificación, análisis y evaluación de riesgos. Garantizar la seguridad del proceso en una instalación depende en gran medida de la metodología de identificación y de una eficaz evaluación de riesgos. Seleccionar la metodología de análisis de riesgos es una decisión crítica, pues de ella depende el logro de resultados para tomar acciones que contribuirán a reducir los riesgos a un nivel tolerable y aceptable. Las actividades de manejo de combustibles se desarrollan en escenarios que involucran diversidad de peligros y riesgos. Es importante resaltar que este tipo de riesgos y eventos peligrosos pueden generar pérdidas materiales considerables y humanas, afectando la eficiencia y seguridad de la instalación. Los puntos de riesgos de cualquier instalación se enfocan en aquellas áreas de operación que en un momento dado pueden causar daño al personal, a las instalaciones o al medio ambiente, ya sea por explosión, por incendio o por toxicidad. Estos son los receptores principales de riesgos que se deben de cuidar. Dentro de los accidentes e incidentes de riesgo ocurridos en la operación de las estaciones de combustibles de aviación, se han identificado fugas, derrames y hasta volcaduras de pipa. De ahí la importancia de seleccionar la metodología más adecuada para la evaluación del análisis de riesgos. Los factores y criterios involucrados para seleccionar esta metodología son en general motivo del estudio, tipo de resultado requerido, información que se tiene del proceso, características del problema, el riesgo percibido y sus antecedentes, y la técnica. Tres fueron las principales etapas aplicadas para la evaluación y análisis de riesgos de la estación de combustibles de aviación. Selección de la técnica de identificación de riesgos, identificación y evaluación de riesgos y jerarquización de riesgos. La metodología más adecuada para la elaboración del análisis de riesgos es aquella que identifique y evalúe de manera exhaustiva, sistemática, metodológica y consistente cada una de las etapas que conforman el proyecto, acorde a las normas y estándares aplicables. Asimismo, donde se determine las recomendaciones y las acciones que se implementarán para lograr un nivel de riesgo tolerable. La técnica seleccionada es el HACCP. Es un método estructurado, sistemático y creativo. Su principal objetivo, identificar los potenciales riesgos y evaluar los problemas de operabilidad. El análisis se basa en determinar principalmente 4 elementos: la causa, las consecuencias, las salvaguardas y las recomendaciones. Todo esto analizando metodológicamente el proceso, la ubicación de los equipos, las áreas que involucran personal, las actividades operativas y todos los factores externos que pudieran dar paso a situaciones riesgosas en la instalación. Para la etapa de identificación y evaluación de riesgos, se consideraron las etapas más representativas y de interés del proceso para el caso de las estaciones de combustibles de aviación, siendo estas la recepción, el almacenamiento y suministro. Para determinar los riesgos que se pueden presentar, se analizó la información proporcionada y procesos de instalaciones similares. Asimismo, del análisis de identificación de riesgos se obtuvieron las consecuencias,
las cuales se evaluaron con los nodos y se determinó el nivel de riesgo a los receptores de interés, el personal, la población y el medio ambiente, la instalación y la producción. Asimismo, mediante la aplicación del HACCP, se identificó el riesgo mayor para las instalaciones de este tipo. En esta etapa de jerarquización de riesgos, se evalúan los riesgos identificados con base en características de frecuencia y severidad de las consecuencias para determinar el grado de riesgo de cada causa y desviación analizada. Esta técnica, a veces llamada semicuantitativa, requiere estimar el orden de magnitud de frecuencia y de la consecuencia de los eventos. Se empleó una matriz de riesgos de la NOM 006 ACEA 2017, donde se agruparon todas las posibles combinaciones para los criterios establecidos, para evaluar todos los aspectos relacionados con las actividades dentro de la instalación. Con el grado de riesgo resultante, se determina el nivel de riesgo, con la cual se asignará la prioridad de las acciones recomendadas. Resultados. Mediante la aplicación de la metodología HACCP, se identifica que el escenario de mayor riesgo en las estaciones de combustible de aviación es derrame de combustible de tanque de almacenamiento y derrame de combustible por válvulas del sistema de drenados. Estos resultados los comparamos con Máximo, donde se obtiene una probabilidad del sobrellenado de tanques de almacenamiento de petrolíferos de 3.8 por 10 a la menos 4. Asimismo, Vargas, en 2017, reportaron una frecuencia de falla para este escenario de 2.8 por 10 a la menos 3. Considerando la matriz de riesgos de frecuencia y consecuencia, los riesgos obtenidos con un nivel de riesgo tipo B están en el orden de los estándares y son aceptables siempre que se mantenga en forma efectiva todas las medidas de seguridad implementadas para la prevención y o mitigación de los mismos. Como conclusiones de este estudio, con la metodología HACCP aplicada al análisis de riesgos para el sector hidrocarburos, se crea un punto de vista de la seguridad más claro, que permite generar buenas medidas útiles para mitigar, eliminar o administrar los riesgos y a su vez permite mejorar el conocimiento del proceso. Los resultados del análisis tienen impacto en función de la etapa en que se encuentra el proyecto, puesto que permite la identificación de cada porción del proceso para realizar las recomendaciones que podrán dar solución y coadyuvar a reducir los riesgos a un nivel tolerable y aceptable. El uso de la metodología HACCP permite identificar los peligros de forma general y detallada, llegar a las consecuencias de riesgo de interés, indicar recomendaciones para escenarios de alto riesgo, indicar las condiciones de operación del nodo analizado, considerando las salvaguardas y sistemas de seguridad, emitir recomendaciones específicas para eliminar la causa y o mitigar la consecuencia, jerarquizar los riesgos con matrices de riesgos, receptores de riesgos y uso de la documentación clara y concisa del proyecto. Estas son las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de este análisis. Finalmente, todos los accidentes se pueden prevenir mientras las instalaciones, procesos y actividades se desarrollen con criterios de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al ambiente. No me resta más que agradecerles a todos la atención prestada. Muchas gracias.